Merhabalar, hola a todos. Nasılsınız? ¿Cómo están? Hoş geldiniz. Sean ustedes bienvenidos. Y continuamos con nuestras clases de turco. Türkçe derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Entonces empecemos con nuestro repaso. Los verbos en infinitivo son los que terminan en mac o mec dependiendo de la armonía de las vocales. Y en español es ar, er, como caminar, correr. Bueno, empecemos con el presente continuo. Ya habíamos visto en uno de nuestros videos que el sufijo es ior, pero lo habíamos visto en positivo. Quería dejarles el negativo, la pregunta positiva y la tarea es que ustedes hagan todas las preguntas negativas y con los otros verbos. Escogí etmek, que es como un auxiliar de hacer. Por ejemplo, nefret etmek es odiar. Entonces ahí ustedes pueden conjugarlo con otros verbos. Bueno, entonces para ben, ediyorum. ¿Por qué? Porque la T se reemplaza por la D. En negativo dejamos la T y el auxiliar de negativo es mi o m, ¿cierto? Dependiendo de la armonía de las vocales. En este caso a la E le corresponde la I con punto, pero si fuera A le correspondería m. Y a las preguntas tenemos 4 opciones: mu, mü, mi o me. ¿De qué depende? De las vocales. Para este sufijo yor, como siempre va a terminar en o, usamos u. Acá, ¿qué pasó? Que para onlar dejo el sufijo del plural y ahí sí pregunto. Entonces, para la A uso m, la I. Esa armonía vocálica también ya la habíamos visto, entonces si quieren repasarla, miren el video anterior del presente continuo. Entonces, ben ediyorum, sen ediyorsun, o ediyor, biz ediyoruz, siz ediyorsunuz, onlar ediyorlar. En negativo, ¿cómo sería? Ben etmiyorum, sen etmiyorsun, o etmiyor, biz etmiyoruz, siz etmiyorsunuz, onlar etmiyorlar. Y en pregunta sería: ediyor muyum? Ediyor musun? Ediyor mu? Ediyor muyuz? Ediyor musunuz? Ediyorlar mı? No es necesario que pronunciemos ben, ediyor muyum, porque acá ya se sabe de qué persona estoy hablando. Para eso son los sufijos. Entonces no tengo que decir ben, sen, o, bis, sis. Es como redundante. Y en el diario vivir los turcos no lo mencionan casi. Ahora el presente simple. También tenemos un video específico de este tiempo verbal y depende mucho de muchas reglas. Entonces acá solamente puse la R. En positivo, como es ederim, edersin, eder, ederiz, edersiniz y ederler. En negativo también ya lo hemos visto, que es más o mes, dependiendo de la armonía de las vocales. Etmem, etmesin, etmes, etmeis, etmein, etmesinis, etmesler.
Y la pregunta, igual que en el anterior caso, tenemos estas 4 opciones. Edermim, edermisin, edermi, edermis, edermisnis, ederlermi. Ahora vamos a ver el pasado. El sufijo del pasado es di, d, du o du. Y dependiendo de la armonía de las consonantes, la D se reemplaza por la T, como vimos en el caso anterior. Entonces, ¿cómo quedaría el pasado simple? Etim, etin, eti, etic, etinis, etiler. En negativo, el auxiliar es ma o me. Et medim, et medin, et medi, et medic, et medinis, et mediler. Y para la pregunta es igual etimim, etimisin, etimi, porque mim, porque termina en ti. En el anterior caso hicimos mu, por ejemplo, yor, porque a la O le corresponde U, o en este caso de la pregunta, mu. Etimisin, etimi, etimis, etimisinis, etilermi. Ahora, ¿cómo quedaría el pasado continuo? En el pasado continuo usamos yor y también du. Entonces, ediordum, ediordun, ediordu, ediorduc, ediordunus, ediordular. ¿Por qué lar? Porque a la U le corresponde A en armonía de las vocales. En negativo tenemos 2 opciones, que es mi o m. Si acá no hubiera una E sino una A, escogeríamos m. Entonces, et miordum, et miordun, et miordu, et miorduc, et miordunus, et miordular. Y la pregunta, acá usamos U porque terminan yor. Y en la pregunta es donde ponemos el pasado. Miren acá. Edior muidum, edior muidun, edior muidu, edior muiduc, edior muidunus, edior lar muide, porque termina en lar, ¿cierto? Es muy importante que nos aprendamos la armonía vocálica y la tengamos en nuestra cabeza para conjugar los verbos. Ahora indirectamente pasado, que en español no lo tenemos, ¿cómo conjugaríamos? Tenemos 4 opciones, igual dependiendo de las vocales: mish, mush, mush o mush, ¿cierto? Entonces, con el verbo etmek, ¿cómo quedaría? Et mishim, et mishinsin, et mish, et mishis, et mishsinis, et mishler. ¿Por qué leer? Porque en la última sílaba está la I. En negativo es ma o me. Dependiendo si acá fuera A, escogería ma. Pero como es E, digo et memishim, et memishin, et memish, et memishis, et memishsinis, et memishler. Y la pregunta: et mishmim, et mishmisin, et mishmi, et mishmis, et mishmisinis, et mishlermi. Ahora el futuro. En el futuro usamos ayak, eyek como sufijo. Y también tenemos que reemplazar la T por la D en el lado positivo. Además, para ben y para bis reemplazamos la K por yumushage.
Entonces, ¿cómo quedaría? De Jaim, de Jexin, de Jek, de Jeis, de Jexinis, de Jekler. En negativo usamos ma o me dependiendo de la armonía de las vocales. Acá es entonces uso me. Et meia Jaim, et meia Jexin, et meia Jek, et meia Jeis, et meia Jexinis, et meia Jekler. Y para la pregunta usamos mi o me. Entonces, como tengo ayak, uso me sin punto. Cuando tengo ejek, uso mi con punto. Edejek mi, edejek misin, edejek mi, edejek mis, edejek misinis, edejekler mi. Y esto es todo por hoy. Gracias. Espero les haya servido y sacado de dudas. No olviden la tarea. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.